Capricornio, bienvenidos mis guerreros y mis guerreras a esta lectura especial para el mes de septiembre. Te saluda Jota y aquí vamos a estar viendo las 12 casas astrológicas. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto tenerte de vuelta. La casa 12 te voy a hablar acerca de la espiritualidad, cierres de ciclos, karma. En la casa 1, tus energías para el mes de septiembre. Casa 2, las finanzas. Casa 3, la comunicación. Casa 4, un mensaje para la familia. Casa 5, los solteros. Casa 6, la salud. Casa 7, la pareja. Casa 8, la intimidad. Casa 9, viajes, otras culturas, educación. Ahí vamos a hablar de uno de estos temas. Casa 10, tus sueños, tus deseos. Y en la casa 11, tus amigos. En el centro voy a colocarte también una carta de los arcángeles, a ver cuál es el que te va a estar acompañando durante este mes, que lo revelamos al final. Una carta de propósito de vida para el mes, en que puedes enfocar tus energías. Y también una carta para tu alma con el tarot de Osho. Ahí está. ¿Listos? Empezamos. En casa 1, tus energías para el mes de septiembre. ¡Wow! Esta carta es muy linda. Por lo general te habla de comunicación, pero para ti el mensaje que estoy recibiendo es que va a ser un mes en donde tú vas a andar, Capricornio, de un lado para otro. Vas a estar activado, vas a estar activada, con mucha energía. Ese es el tema, que vas a tener mucha energía durante este mes, vas a estar vibrando muy alto, muchas ganas de salir adelante, de intentar nuevas cosas, de probar cosas distintas, pero sobre todo es esta como fuerza interna que veo que para este mes algunos de ustedes podrían estar recibiendo. Esta agilidad también para poder resolver situaciones que se te presenten va a ser única, y para algunos de ustedes podrían también estar recibiendo algún tipo de información donde requieren que tú ayudes a resolver algún tipo de problema. Esta carta, el 8 de bastos, también yo lo reconozco como una carta de mensajes, de comunicación y de buenas noticias. Así que parece, Capricornio, que el mes de septiembre va a ser un mes muy positivo para ti, si estamos empezando con esa carta de buenas noticias, de notificaciones importantes, de mensajes importantes y sobre todo esa fuerza interna que veo que ustedes van a estar teniendo. Muy bien, qué buena energía para iniciar el mes, para poder cumplir con todas tus metas. En casa 2, en el área de las finanzas, vamos a ver cómo está. Mira, tienes la carta del 2 de oros. Y esto sí es como un llamado de atención para algunos de ustedes, Capricornio, con esta carta del 2 de oros, en la cual te están indicando de que establezcas un presupuesto, de que tengas cuidado con los gastos que vas a estar haciendo o con los gastos o las inversiones que vas a estar teniendo durante el mes. Porque veo que va a ser importante que tengas un balance saludable con tus finanzas y con tu dinero. No gastar más de lo que estás recibiendo, pero a la misma vez tampoco restringirte de que todos los centavos que estás recibiendo con respecto a tu dinero tienes que ahorrarlos y tienes que guardarlo a tal punto, te estoy hablando de algo extremo, a tal punto que si necesitas cambiar algo de tu vestuario porque ya se ha dañado, no lo quieras cambiar porque estás ahorrando hasta el último centavo. Entonces, el balance es lo importante, no irte ni a un extremo donde gastas todo sin tener ningún tipo de remordimiento o de ahorrarlo todo hasta el punto en el cual pues podrías estar hasta pasando un poquito de hambre. Encuentra el balance perfecto, es el mensaje para ti con respecto a las finanzas, y eso te va a ayudar entonces a poder disfrutar de un mes mucho más tranquilo, de un mes mucho más lindo para ti. Y mira, también estoy recibiendo un mensaje para algunos de ustedes, un mensaje súper lindo, súper positivo con esta carta del 2 de oros, y esto me está indicando de que el dinero va a estar fluyendo en tu vida, el dinero va a fluir, el dinero que sale. Y este es un mensaje para otro grupo de ustedes. El dinero que sale de tu bolsillo va a regresar, se va a multiplicar. De que hay algunos de ustedes tal vez que estén incentivando dentro de lo que puedan a la economía, tal vez comprándole a el vecino que hace comida, comprándole a la persona que pasa en el camión vendiendo frutas. Y veo a algunos de ustedes tal vez con un acercamiento mucho más de consumir local,
consumir a lo local, pues lo que puedes accesar o ayudar a las personas que podrían estar haciendo esto, si tú tienes algún tipo de beneficio a tu alrededor con respecto a tus finanzas y aún continúas generando dinero. Y veo que eso va a ser muy lindo también, porque la manera en la que tú estés enviando dinero hacia afuera, hacia el universo, con medida, por supuesto, en balance, de esa misma manera va a regresar multiplicado para ti. Y tengo ese mensaje para algunos de ustedes, así es que si tal vez estabas pensando de que estabas haciendo esto y estaba pues pasando desapercibido, o no lo estabas haciendo con ningún tipo de intención, pues aquí te está diciendo el universo: sí, nos estamos dando cuenta de la manera como estás tratando de ayudar también a tu prójimo, te beneficias porque también comes o adquieres el producto, lo que necesites, pero está circulando el dinero, que va a ser importante. En la casa de la comunicación tienes la carta del 8 de oros, y con esta carta aquí yo veo guerreros de Capricornio que están tratando de cambiar su comunicación, están tratando de cambiar la manera como ustedes se acercan a las personas, cómo te expresas. Y esto me está indicando también de una energía de ser un poquito más considerado o cuidadosa con tus palabras, para que no se presten a malinterpretación. Y hay un trabajo, hay un esfuerzo que hacer aquí en el área de la comunicación a tu alrededor. Esto también podría estarte indicando de noticias que podrías estar recibiendo, muy buenas noticias con respecto a trabajos u oportunidades, ¿eh? Pues si te coloco estas tres cartas en otro contexto, estos son mensajes que has estado esperando de llamadas de trabajo, y si fuera una oportunidad de trabajo para ti, para el mes de septiembre, también te podría decir que llegarían 2, de las cuales a ti te van a encantar ambas opciones, y tienes que sopesar cuál de las dos es la que es más conveniente para ti. Así que con respecto a la comunicación, en la casa 3 hay mensajes que podrías estar recibiendo, ¿eh? Oportunidades de trabajo, y esto es mensajes, llamadas, comunicación, decisiones que tienes que tomar. Se ve muy bien aspectado ese aspecto para ti. Y las finanzas, entonces ya sabes que igual lo que envíes regresará a tu bolsillo. Casa 4, la familia. Vamos a ver. Tienes la carta del sota de copas. Esta es una energía de una persona en la familia más joven que tú. Una persona de la familia que está tratando de surgir hacia adelante, que está necesitando ayuda. Pero esta persona no se atreve a pedir esta ayuda, Capricornio, así que tienes que analizar si dentro de tu familia, hermanos, sobrinos, primos, hay alguien con quien tú tengas un contacto bastante cercano. Esa persona parece que durante este mes de septiembre va a necesitar hablar, va a necesitar desahogarse. Así es que simplemente asegúrate de mandarles un mensajito a esas personas cercanas a ti con las cuales tienes una conexión, que tú consideras tu familia, ya sean pues familia por linaje de sangre o familia que consideres a tus amigos. Pues hay amigos que se consideran que son grandes hermanos. Pero échales una llamadita, tírales un mensajito. Parece que no se atreven a buscar ayuda y solo necesitan a alguien que les escuche durante este mes de septiembre. La casa número 5 para los solteros. Tienen la carta de la reina de oros. Solteros. Yo veo a algunos de ustedes durante este mes muy pensativos, analizando. Incluso algunos de ustedes podrían estar recordando a alguien del pasado. Y esta energía de esta reina, a pesar que es una reina, es una energía de empoderamiento, de estar en control, la siento muy melancólica. Y fíjate que es una carta positiva y quiero extenderla un poco más, sacar otras cartas, porque esta energía está muy melancólica. Puedes estar extrañando a un ex, puedes estar extrañando una amistad, una persona que ya no está a tu lado. Y te veo muy pensativo acerca de esa energía, una energía muy melancólica. Mantente alejada durante este mes de canciones que te puedan deprimir. Canciones así, de estas muy sentimentales, muy sensibles. Ese es mi consejo, mi recomendación. Trata de mantenerte alejado de esas canciones. Escucha un poco de canciones tal vez un poco más alegres, más animadas, para que trates de mantener un buen balance. Para Capricornio este mes creo que fuertemente tiene que ver con el balance en tu vida, financiero, emocional. Por supuesto que tienes todo el derecho de sentirte de esta manera, de extrañar. Pero si lo estoy percatando aquí es porque probablemente puede ser una tendencia un poco frecuente durante el mes de septiembre y no puedes continuar
cayendo en esa etapa, porque es como si cayeras de verdad en un hoyo de depresión, ¿eh? Así que si es tu caso, busca ayuda, busca a alguien con quien puedas conversar o con quien puedas tener una conexión, ¿eh? Déjame sacarte una carta más porque está pesadita esa energía ahí del melancolismo. Tienen que forzarse ustedes a hacer cosas que los distraigan, los que estén solteros, ¿eh? Tienes como que obligarte a hacer cosas en la medida que pues esté indicado para ti, a sonreír, a hacer cosas distintas. Incluso me dicen si puedes salir, si está dentro de tu país se puede salir, pues a hacer ejercicios o distraerse, que va a ser importante que hagas eso también para ti y que salgas un poco más de esa energía de ermitaño que algunos de los solteros podrían tener por un amor que no se ha dado o por una energía de amor que no ha concretado. En la casa 6, la casa de la salud, tienes la carta del 7 de oros. Mira, con esto yo estoy viendo a algunos de ustedes que están ahorrando en la salud para algún tipo de tratamiento o para algún tipo de operación. Puede ser alguna operación para remover X cosa que necesites remover, o puede ser un tipo de operación para hacerte algún arreglo, ya sea estético o de salud, pero veo a ustedes ahorrando o pensando durante este mes de septiembre en alguno de estos procedimientos, porque no veo acción todavía, veo como esa espera para que sea el momento indicado de poder hacer algún tipo de operación más adelante. Eso es lo que veo con el aspecto de salud. Como te digo, no lo veo como nada grave. Más que todo veo personas que podrían estar interesadas en hacer algún procedimiento. Y eso puede ser también algo un poco más sencillo, como hacer algún tipo de corrección o algún tratamiento estético también. Pero hay algo ahí que incluye esta energía. Y efectivamente lo van a lograr, lo van a poder hacer, pero no para el mes de septiembre. Veo que más que todo en el mes de septiembre están como en ese proceso de empezar a tener estas ideas o de ahorrar. La casa 7 para la pareja, tienes la carta de la sacerdotisa. Uy, uy, uy. Y aquí me están indicando que la energía femenina en la pareja, pues si eres tú o es tu pareja, me están indicando de que tiene una intuición que nadie puede engañarle, nadie puede engañarla. Y cuando tú crees que engañaste a esta energía, pues si tú no eres esta energía femenina, cuando tú crees que has engañado a esta energía femenina en la pareja, quiero que sepas que esa energía femenina está clarita de todo lo que está pasando y te está dejando ser nada más. Te ha soltado sogas y te ha soltado, dale, tú corre, que cuando menos lo esperas, tensa la soga. Ese mensaje es el que me está llegando para algunos de ustedes en la pareja. Y déjame sacar la carta 8, que es de la intimidad, para ver si se relaciona con algo negativo de la pareja. No es nada negativo. Es una carta muy buena, la carta del mago, en la casa 8, la casa de la intimidad, donde te habla de descubrir cosas nuevas, donde te habla de explorar cosas nuevas, te habla de experimentar con esta carta del mago en la intimidad, ya sea en pareja o los que estén solteros, de probar cosas distintas y también de tener algún tipo de satisfacción contigo misma, contigo mismo, y no tiene que ser solamente en la parte íntima física, sino también en la parte íntima espiritual contigo mismo, con tu ser superior. Y aquí hay un gran descubrimiento para ustedes. Hay un descubrimiento de qué es lo que te gusta, ya sea en la intimidad con otra persona, o qué es lo que te gusta en la intimidad espiritual, con tus energías, qué camino quieres tomar. Pero sí fuerte ese mensaje para la pareja aquí, donde están creyendo que se están aprovechando o están engañando a una persona, y la persona aquí de la energía femenina principalmente está clarita en todo lo que está pasando. Pero no lo veo nada complicado, lo veo más que todo como de una manera un poco más humorística, ¿no? No lo veo que sea como nada complicado de ningún engaño. Para algunos de ustedes puede que sí, no es la energía que estoy percibiendo, y si es el caso, pues tiene toda la razón de sentirte tal vez como confundido con estas energías, y las cruzo, pues tú eres quien estás viviendo esa situación y se comprende, ¿no? Pero principalmente veo eso, que se huelen algo. La energía femenina en la pareja se huele algo, y la energía femenina también puede ser el hombre, ¿eh? Yo por eso te hablo de energía. Quien tenga la energía femenina en la pareja, se está oliendo algo viene. Vamos a ver qué más, vamos a ver qué viene. Vamos a sacar una cartita más a ver para la pareja. Por lo general yo aclaro cartas negativas, pero pues vamos a ver un poco más, ¿no? Uy,
mira. 6 de copas. Para la pareja, lo que se viene, esto es una propuesta. Mira, esto es como que se agachan y te dicen, ¿te gustaría casarte conmigo? Pues si están juntos, si no están casados. O hacer un compromiso. Muy bien, ¿eh? Me mantienen al tanto. En la casa 9, wow. El 10 de oros. Esta casa tiene que ver con estudios, educación, conexiones con el extranjero. Y el mensaje que estoy percibiendo para ti con esta carta del 10 de oros, para los que han estado esperando que se concrete algún tipo de negociación o que se concrete algún tipo de préstamo, becas también veo con esta carta, con el 10 de oros, y me colocan en la mente en estos instantes algún tipo de proceso como de personas que se pueden ir a otro país y las reciben otras personas en un hogar, en una casa, en su casa, ¿no? En su hogar, y le dan hospedaje por un periodo de tiempo. Ese es el mensaje que me colocan en estos instantes, como si fuesen peregrinos, como si fueses que fueras a hacer algún tipo de trabajo, o simplemente te ofrecen como, ok, puedes quedarte aquí, son parte de una congregación, son parte de un grupo espiritual, un grupo religioso, o forman parte de un grupo de proyectos. Para aquellos que están pensando en eso, esta energía me marca de que van a ser recibidos, les llega tu carta de recibimiento para este mes de septiembre. Igualmente estas energías se pueden extender un poco más. Pero veo eso, o puedes ser tú también que estés recibiendo a alguien en tu casa, pues tal vez es una amistad, tal vez una persona que comparte las mismas creencias que tú, es de un grupo espiritual, es de un proyecto que estés planeando. Hay esa energía, puede funcionar de tu parte que tú eres quien estás dirigiéndote a este lugar, como los au pair, creo que se llama. Como si fueran también, colocan en la mente esta imagen como cuando van a hacer como asistencia con niños y te hospedan en un lugar, en una casa de familia, y ahí está el niño o la niña. Hay esa energía alrededor para algunos de ustedes que marca positivo, pues sale si eso es lo que ustedes están planeando, organizando, lo que quisieras hacer también. Y me marca fuertemente también trabajo con niños para este mes. Hay algunos de ustedes que podrían estar empezando, si son maestros, tienes algo que ver con la educación o quieres dar algún tipo de clase de arte a distancia. Hay esas energías también que me están indicando, y sé que no está encajando con estas cartas, pero igual el mensaje llegó y aplica por lo que recibí aquí con esta carta de la comunicación y los niños que me estaban mencionando mis guías. Muy bien. La casa de tus sueños y tus deseos, tienes la carta de la luna. Y con esta carta, para algunos de ustedes, estoy viendo una energía donde podrías estar teniendo miedo de enfrentarte a tus sueños, miedo de dar un paso, miedo de cruzar, tal vez si esto tiene que ver con cruzar hacia otro país. Pero me están diciendo de que no tienes que tener ese miedo, que tienes que vencer esos miedos de ser exitoso, de ser exitosa. Porque hay algunas veces que los seres humanos, cuando llegamos a cierto punto de reconocimiento en tu trabajo, en lo que tú estés haciendo, cierto punto de éxito, por decirlo de esa manera, hay veces que nos da como seres humanos temor el continuar por temor a fallar o a defraudar a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es una limitante, eso es un miedo al éxito. Entonces aquí te están diciendo que durante este mes tienes que vencer ese miedo al éxito y romper esa barrera, romper este techo, porque esto lo veo como si fuese un techito para ti, que así me han colocado las manos mis guías. Tienes un techito para ti que tienes que romper, abrir y seguir para arriba, porque todavía no has llegado. Todavía no has llegado. Dije seguir para arriba. No dije subir para arriba, dije seguir para arriba. Porque todavía no has llegado a tu límite, todavía te falta, no hay límite. Tú te lo estás creando. Abre, vamos para arriba. En la casa de tus amigos, en la casa 11, vamos a ver cuál es el mensaje aquí, la carta del mundo. ¿Ves? Hay una conexión fuerte con los amigos, el mundo, viajes, o amigos que podrían estarte hospedando. Personas tal vez que conociste en algún viaje, tal vez en alguna época hace años atrás. Tú fuiste como estos intercambios, estos peregrinos, esa es la palabra que me viene a la mente, tal vez no específicamente peregrino en la línea religiosa. Y ahora entonces estas personas quieren venir a visitarte o tú quieres ir a visitarlas, han mantenido una gran conexión. Aquí hay algo con amigos internacionales y amigos de otros países o otros lugares que ustedes van a estar conectando nuevamente. Y podrían estar organizando para verse, si no durante este mes, pues para verse más adelante. ¡Uy, qué maravilla! Mira tú, la casa 12.
lo mejor para el final, la carta del loco. Esta casa te habla acerca de tu espiritualidad, cierres de ciclo y claramente con esta carta del mundo aquí hay un cierre de ciclo y qué maravilla. Luego del cierre de ciclo, sé que esto te lo coloqué en la carta de los amigos, pero si interpreto esta carta en otro contexto, esto es un cierre de ciclo y justo después de un cierre de ciclo, de un final, viene un nuevo comienzo. Y es exactamente en la posición de 11 a 12 que tienes esto, la carta del loco. Esto es como un borrón y cuenta nueva. Para algunos de ustedes, si crees en el karma o en la reencarnación, algunos de ustedes podrías estar en cero en estos momentos. Y todo lo que hagas de ahora en adelante suma para una nueva energía de karma o dharma. Dharma sería lo contrario del karma. Karma le hemos puesto una connotación negativa. Yo no lo veo con una connotación negativa, pero es una manera de diferenciarlo. Y esto me indica fabuloso, de que este es un nuevo comienzo para ti espiritual, un nuevo comienzo para ti en cuanto a energía. Estás empezando de cero. ¿Qué energía más maravillosa para ti durante este mes? Y pueden venir estas noticias que te indiquen a ti que pues entonces estás pasando a una nueva etapa, un nuevo ciclo de vida. Empieza un nuevo ciclo definitivamente para ti durante este mes de septiembre. Se acaba un karma, una energía negativa queda atrás y tienes un nuevo comenzar. Hay que aprovechar esa energía. Vamos a ver cuál es el mensaje para tu alma. Tienes la carta de la política. ¡Wow! Y mira, con esta carta el mensaje que yo percibo para ti es que ahora vas a desnudar tu alma. Que ahora no vas a tener ningún tipo de barrera en tu alma ni en tu corazón. Que ahora tú vas a mostrar verdaderamente la pureza de quién eres tú. Y veo que te vas a estar quitando la coraza. Recuerda que yo interpreto las cartas de una manera intuitiva. Y para ti, con todo lo que estoy viendo acá, es que se quita la coraza de tu corazón. Y ahora conectas con tus verdaderos sentimientos, con tu verdadero amor. ¡Wow! La carta de propósito de vida te habla de soltar. Que si estás pasando por una situación de dificultad, una situación en donde sientes que no hay progreso, simplemente suéltala. Déjasela al universo y verás cómo el universo se encarga, cómo Dios se encarga de manifestar estos planes o estos proyectos justamente en el momento que tomaste la decisión de soltar y no preocuparte más. Y el arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Metatron. Morí con esta carta. Mira qué número divino te sale aquí, el número 0. Y te habla de salto de fe. El arcángel Metatron en este deck, en este mazo, representa, adivina a qué carta, el loco. Tienes 2 locos aquí. 3. La carta del arcángel Metatron te habla de creer en ti misma, creer en ti mismo, de escuchar a tu corazón y que hagas lo que verdaderamente te trae felicidad a tu vida. 2 locos, no hay duda de que esto está confirmando ese ciclo negativo en tu vida que está por terminar y que para algunos ya ha terminado. Y ahora entonces te vienes a enfrentar la vida con una nueva actitud. Sale el sol para ti. Es el mensaje que tengo, Capricornio. Maravilloso, me ha encantado. Gracias por acompañarme en esta lectura. Me mantienen al tanto de cómo se dan las cosas durante el mes de septiembre. Gracias por todos sus likes, por suscribirse, por estar junto a mí. Significa mucho para mí ver sus comentarios. Sé que este mes de septiembre va a ser un mes fabuloso. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.